¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Gracias por acompañarnos este viernes, ya 5 de marzo del año 2021. Sin duda se está yendo muy rápido el tiempo y gracias por siempre estar pendientes de nuestras informaciones. Saludamos a quienes fuera de nuestras fronteras también están con nosotros conectados a través de las redes sociales y en www.canal12.com.ni. De inmediato al desarrollo de nuestras informaciones. Lo hacemos con un sondeo que hemos realizado en Managua, particularmente con ciudadanos, para consultarles si están anuentes a la aplicación de la vacuna contra la COVID-19. Hay que recordar que el Ministerio de Salud está ejecutando un plan de vacunación que ha empezado en todos los hospitales de Managua y algunos de Occidente, donde se está priorizando la aplicación de esta vacuna para los pacientes con enfermedades crónicas. Los ciudadanos tienen opiniones encontradas en cuanto a aplicarse o no la vacuna. Por un lado, hay quienes dicen que es necesario aplicársela, puesto que esta vacuna es una esperanza para acabar con esta pandemia, pero por otro, ciudadanos también manifiestan su desconfianza no por la vacuna, sino por el procedimiento que se está aplicando de la firma de consentimiento informado, que se llama el documento que está entregando el Ministerio de Salud. Veamos las opiniones de los ciudadanos. Amigo, ¿usted tiene deseos de vacunarse contra el coronavirus? Pues ahorita no, con esa medida que salió en la televisión de la Rosario, que eluden la responsabilidad que tenés que firmar un documento, yo creo que no debiera ser así. O sea, si te vas a vacunar, o sea, como que no hay una seguridad, es lo que yo veo, pues, y que la responsabilidad la asume el que se vacuna a la hora que pase alguna situación. Porque para mí es que como que están haciendo algún experimento todavía. ¿Eso causa temor entonces? Claro que sí, porque nadie sabe qué es lo que te puede pasar. ¿Y usted tiene información de dónde te están vacunando? Bueno, por los medios de comunicación, el 12 y el 10, de que estaban ahorita en el Cruz Azul, uno de lado, y después el Hospital de Salud Integral y otros hospitales, pues, el militar, que estaban haciendo la campaña para la vacunación, pues, pero no sé hasta qué punto es confiable, pues, con eso, pues, porque eso es como cuando vos te vas a operar y eludís la responsabilidad del médico, vos vas bajo tu riesgo, ya sabes a qué vas, ¿verdad? Que toda cirugía tiene sus problemas de causa mayor, hasta una cirugía menor. Ya en este caso, pues, si te vas a vacunar, como con la influenza te vacunaron y no te anduvieron haciendo cuestiones. Y hizo estrago en el año 1918, mortandad. Cuéntenos, ¿usted desea vacunarse contra el coronavirus? Claro que sí. Estamos esperando que lo vinieran para que lo vacunaran. ¿Es importante la vacuna? Es importante, claro que sí, pero como estamos trayendo la enfermedad que estamos viendo, es importante que lo vacunen. ¿Y tiene información de dónde se puede vacunar o todavía no sabe? Todavía no sé, amor. Todavía no sé a dónde, no han dicho. ¿Es una esperanza esta vacuna? Claro que sí. Una esperanza para todo el mundo. ¿Usted tendría deseos de vacunarse contra el coronavirus? Pues si es buena, pues sí. Pero si como ponen aquí que hay que firmar un papel para hacer la posibilidad a uno, no está bueno así. El ministerio no es responsable de nada. Y no es así. Tienen que explicarle a uno cómo es la cosa, cómo es la vacuna, cómo es esto, qué es lo que afecta, qué es lo que hace. No solo, yo firmé y ya está. No, hay que ver primero cómo es. Hace falta información, Es entonces. correcto. Correcto, información para decir, si tenés diabético, eso es esto, lo otro, creo que tenés. No firmé el papel y ya te iba a vacunar. No es así.
¿Se va a poner la vacuna? Claro que sí, lo que la traen es para eso. Ya, yo padezco de asma, padezco de todo eso, yo estoy complicada. ¿Usted desea vacunarse contra el coronavirus? No, ¿Por qué no? por todo lo que he escuchado, de que aunque la gente no tenga complicaciones, no me siento pues segura, más que todo miedo de que en virtud de que me vaya a curar, me vaya a matar más rápido. ¿Le da temor entonces? Sí. ¿Cómo no? Y usted, señora, cuénteme, ¿piensa vacunarse contra el coronavirus? Pues fíjate que no, porque en la realidad no se sabe esa vacuna qué reacciones le puede dar a uno. Y si el virus no me mató, esta me va a matar más rápido, entonces mejor estamos así. Si el virus ya lo pude superar con mi tratamiento, pues aquí estaremos. Amigo, ¿usted tiene deseo de vacunarse contra el coronavirus? Bueno, entonces si se da la oportunidad, puede que sea, porque oigo los pleitos ahí de que no va a venir aquí a esta clínica. Según pues estuve oyendo ahorita ahí yo. Estaban unas señoras diciendo pues que era falso lo que estaban diciendo. Es decir, no tiene información clara usted. Es que no hay. No sé pues que cómo fue que sacaron eso de la Cruz Azul. No se sabe ni cómo fue. Ahí teníamos parte de las opiniones de los ciudadanos acá en la capital en torno a la decisión de vacunarse o no contra la COVID-19. Hay que recordar que en estos momentos el Ministerio de Salud está priorizando a los pacientes con problemas crónicos para la aplicación de estas primeras vacunas. Sin embargo, pues algunos ciudadanos ya muestran la voluntad de asistir a los centros médicos para aplicarse esas dosis contra la COVID-19. Cambiamos totalmente de tema y es que urbanizadores están buscando la manera de disminuir la brecha que hay en cuanto al déficit habitacional. Hay que mencionar que desde el 2018 a la fecha la venta de viviendas ha caído, pero ahora la buena noticia es que las entidades financieras han abierto las líneas de créditos hipotecarias con facilidades para los ciudadanos. Veamos. Impactado seriamente, ¿verdad? Por esta crisis, no fuimos exentos de esto, en gran medida porque nuestras fuentes de financiamiento se vieron recortadas, los créditos hipotecarios se vieron recortados de tal manera que las familias no podían comprar una casa, dado que nuestras ventas son un 99% son por medio de créditos hipotecarios a largo plazo, y si no hay estas opciones, pues obviamente no vas a poder vender casa. Antes del 2018, en el 2017 fue nuestro mejor año de venta de casas. Llegamos a colocar un poco más de 6.000 viviendas nuevas ese año. Y en el 2018, pues esto se nos cayó a 1.200 viviendas aproximadamente. En el 2019 colocamos un poco menos de 1.000 y en el 2020 un poco más, entre 1.000 y 1.200. Así que en promedio, del 2018 al 2020 anduvimos en 1.000 viviendas nuevas cada año. Esperamos este año triplicar ese monto, llegar a las 3.000 y así mantener una línea de crecimiento en los próximos años, ¿verdad? Así que no es algo que no hemos hecho. Para nosotros no es difícil construir y vender 3.000 viviendas al año, así que es un reto que creemos que es muy alcanzable. En gran medida también por las facilidades que ya los bancos han puesto este año para colocar créditos hipotecarios y también por la gran necesidad de vivienda nueva que existe en nuestro país. Nosotros tenemos un estudio en CADUR que revela que se necesitan construir o reparar viviendas nuevas, alrededor de 950.000 necesitan ser así, y como sacás números, pues no hemos podido satisfacer esa demanda anual, pero ni por cerca. Pues entonces hay una gran demanda de vivienda, hay una gran necesidad. Quienes dicen por la situación no tengo pues facilidades de alguna manera de optar a una vivienda ya construida en una urbanización, pero puedo optar a otras alternativas, por ejemplo, lotes. ¿Esto les ha venido a hacer competencia a ustedes o qué perspectivas tienen en relación a esta decisión? Bueno, sí, efectivamente, no, a hacernos competencia no, al contrario, más bien parte de nuestros agremiados, de nuestros socios de la Cámara han salido con este tipo de proyectos, han desarrollado proyectos de lotificaciones que ellos mismos financian. Entonces es una excelente opción también para las familias que aún no puedan comprar una casa construida, una casa nueva, pero sí lo pueden hacer
comprando un lote a plazo, ¿verdad? Entonces, ni siquiera necesitan financiamiento bancario, lo pueden hacer con un financiamiento directo por medio de las empresas agremiadas que desarrollan notificaciones. Y las condiciones son muy favorables, pues. Ahora, ¿qué facilidades tiene la ciudadanía o una familia, por ejemplo, que quiera optar a una casa? ¿Persiste esa opción de mancomunar salarios? ¿Qué otra alternativa tienen? Bueno, facilidades bastantes. La verdad que Nicaragua tiene uno de los leyes para acceder a la vivienda de las más modernas y de las más importantes. Perfectamente pueden mancomunar ingresos, la pareja, ¿verdad? De manera que entre los dos puedan sumar sus ingresos y puedan acceder a una casa, pagar una cuota fácilmente. Mediante la ley de fomento a la vivienda de interés social que existe en Nicaragua desde el año 2009, tiene varias facilidades para las familias comprar una casa. Y entre una de ellas, ¿verdad? Son varias facilidades, pero las más importantes probablemente sean que tienen derecho a recibir un bono subsidiado 100% a la prima, que van desde los $3.500 hasta los $2.000 de prima, ¿no? Gracias por continuar con nosotros este día. Tendremos de invitado acá en estudio a un analista político reconocido. Ha sido representante de Nicaragua ante naciones y, por supuesto, es una fuente de mucha consulta, particularmente de los medios de comunicación. Hablamos de Bosco Matamoros, diplomático nicaragüense. En esta ocasión está en nuestro estudio para hablarnos sobre la cuarta edición de su libro La Contra, Movimiento Nicaragüense. Con él hablaremos qué nos trae de sorpresas y novedades esta cuarta edición de este importante libro, que sin duda también recoge parte de la historia de nuestra república, de nuestra amada Nicaragua. Le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Es un gusto estar en el Canal 12, que yo creo que es un centro necesario de información y del periodismo nicaragüense. Y un ejemplo que debe de continuar informándonos a los nicaragüenses. Gracias, don Bosco Matamoros. ¿Qué nos trae de sorpresa esta cuarta edición de este importante libro, La Contra? Sin duda, no se puede obviar, ¿no?, hablar de estas situaciones que ocurrieron en los años quizá muy difíciles que vivió nuestro país. ¿Qué nos plantea en esta nueva edición? Mire, primero, desde hacía 2 años yo no había tocado más este tema porque era un proceso emocional necesario, distanciarme de esas experiencias que yo viví personalmente. En 1990, lo que hubo en Nicaragua fue un reto sistémico, es decir, el cambio entre democracia o la continuación de un sistema dictatorial. El pueblo de Nicaragua decidió, a través de las elecciones, un cambio fundamental. Yo pensé que había pasado suficiente tiempo, que las experiencias que están reflejadas en ese libro eran parte de la historia. Desafortunadamente en Nicaragua, 30 años después, estamos al punto de partida. Parece que el tiempo en este país se ha parado. Es decir, que la historia se quedó paralizada en los conflictos que hubieron en los años 70 y que los nicaragüenses, la clase dirigente, las organizaciones políticas, no han tenido la capacidad de modernizar a Nicaragua. Por lo tanto, consideré que era fundamental, y también muchas personas me pidieron la reimpresión de este libro. Los cambios que para mí son más importantes, y los resumo brevemente, son, por una parte, un prólogo que va antes del preámbulo, en el cual yo señalo que la Contra como tal, como una organización que reflejaba el paisaje social, el grito de protesta de esos campesinos ante las arbitrariedades de la revolución sandinista, prácticamente se ha extinguido. ¿Por qué? Con mucho aspecto a la venalidad, el colaboracionismo y la falta de identidad política, por una parte. Y señalo también los numerosos asesinatos que hubieron en circunstancias sospechosas. Justamente le iba a consultar eso, antes de que entráramos al aire, yo le consultaba, ¿no?, leyendo este preámbulo,
que es un párrafo pero con mucho impacto, ¿no? Particularmente en lo que usted mencionaba. Usted señala aquí, por ejemplo, la democracia es aún una quimera en Nicaragua. La mayoría de los grandes comandantes yacen sepultados, víctimas de asesinatos engañosos. Y como herencia han surgido una serie de charlatanes, glosadores, colaboracionistas dispuestos a venderse a la mentira del nuevo sandinismo, síntesis de la desintegración nacional. Mire, yo creo que debemos de ser consecuentes en el análisis. La enfermedad que plaga a Nicaragua es consecuencia de la sociedad nicaragüense, no es un fenómeno aislado, por una parte. Por otra parte, ese hecho lo podemos constatar, el colaboracionismo, no en el sentido de que debe haber o no entendimiento entre las diferentes organizaciones políticas, entre las diferentes ideologías, sino que se han prestado, se han convertido en cómplices, en instrumentos de política autoritaria, y eso yo lo critico. Para mí es muy triste constatar esto después de 30 años, pero es una necesidad histórica y por lo tanto lo reflejo en ese pensamiento. Desafortunadamente la contra se atomizó en muchísima identidad y algo que a mí me preocupa es que ahora se ha vulgarizado el concepto de lo que eran los comandantes de la contra. Aquí han surgido un montón de charlatanes, no voy a señalar quiénes, que se autollaman, se han bautizado los contras. Es decir, es como que pretendiéramos ya, convertirnos en filósofos aquellos que son, digamos, propietarios de lo común, de lo cotidiano. Don Bosco, ahora es importante también hacer mención, ¿no? Para luego de esta situación de la transición a la democracia en Nicaragua, la Contra también ayudó a través de acuerdos alcanzados, a través de negociaciones que sin duda lograron pacificar nuestro país. ¿Qué lecciones nos deja todo este proceso, ¿no? Que se vivió en un ambiente muy tenso? Y le pregunto esto porque actualmente la sociedad nicaragüense, el país, carece justamente de una negociación seria que permita salir del atolladero en la que nos encontramos. Mira, aquí hay un problema de visión estratégica. Hemos caído en el candidatismo. Estamos obsesionados por perfilar, por denigrar o por exaltar o por glorificar a uno u otro candidato. El reto central que tiene Nicaragua en este momento son las reformas electorales. Ese es el primer umbral que nosotros tenemos que alcanzar. Un proceso electoral que a estas alturas debe tener condiciones esenciales pero que son imperativas. La auditoría del padrón electoral, el conteo a pie de urna y la observación internacional. Hay algunos proponentes que hablan aquí ya de reformar la Constitución, de que no haya reelección presidencial, de que se cambien todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Yo creo que casualmente es una responsabilidad de la oposición y del gobierno del presidente Ortega que no se han abocado a hacer esta reforma. Es decir, vivimos en diferentes Nicaragua, la Nicaragua sandinista, la Nicaragua de la oposición, la Nicaragua de los perseguidos, la Nicaragua de los exilados. No hemos encontrado un punto de consenso y esa es la tragedia nacional. Ahora, don Bosco, me gustaría, antes de aprovechar su presencia para abordar otros temas importantes a nivel internacional, ¿no? ¿Dónde encuentran este libro de su autoría? ¿Ya está a la venta, ya está disponible para quienes quieran conocer pues esta nueva edición de La Contra? Mira, está en Hispamer, todo el sistema de Hispamer, está en la librería Rigoberto López Pérez. Y te voy a decir que estoy sorprendido de la reacción positiva que ha tenido este libro y el otro libro que escribí que se llama El encanto del poder, que son reflexiones históricas, comparativas y que parece que interesan a los nicaragüenses. Para mí hay algo bien importante. La respuesta del público nicaragüense refleja, para mi modo de ver, la preocupación que tienen para encontrar tal vez alguna indicación, algún sendero que nos saque de este atolladero. Porque mira, yo estoy viendo en este momento que aquí no es una cuestión de despegue o de aterrizaje. Lo que estoy viendo es que Nicaragua está corriendo el riesgo de un naufragio, es decir, estamos montados en un Titanic y aquí nos vamos a hundir todos los nicaragüenses si no encontramos el rumbo, ese consenso esencial para un proceso electoral que sea aceptable para todos. Y eso va desde los sandinistas hasta los liberales,
por él, los conservadores, todos los actores políticos y sociales del país. Ahora, don Bosco, pues aprovechando su presencia y particularmente partiendo de estos hechos históricos, también vemos que pues la sociedad de alguna manera no ha contribuido a buscar un proceso de diálogo, ¿no?, entre los nicaragüenses. Vemos posiciones muy polarizadas, unas extremistas, otras quizá un poco más condescendientes. ¿Qué es lo que ha fallado realmente? Mira, somos una sociedad primitiva, fundamentalmente. Si analizamos los procesos de transición en otros países, en el caso chileno, que estaba la dictadura de Pinochet, el caso español, el caso polaco, por ejemplo, se crearon condiciones no solamente objetivas en el contexto internacional, sino que dentro del país, porque caló en las sociedades de esos países la conciencia que el modelo se había agotado y que se necesitaba encontrar nuevos mecanismos para lograr dos aspectos. Uno, el establecimiento de instituciones que no existen en Nicaragua prácticamente, por una parte. Y por otra parte, un consenso nacional para encontrar un mecanismo de recambio a los vértices del poder, que es la única forma que tú te aseguras estabilidad en una sociedad. En Nicaragua no tenemos instituciones. Todo es derivado de lo que decide el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial no tiene significancia jurídica, por una parte. La Asamblea Legislativa no es más que un papel secante que refleja la voluntad del Ejecutivo. Mira, yo quisiera que pudiéramos constatar que en estos últimos años ha habido una ocasión que un miembro del Partido Sandinista ha objetado una coma de lo que propone el Ejecutivo. Y eso es trágico. Hemos deconstruido el Estado, no sé si consciente o inconscientemente, pero esa es la realidad objetiva. Entonces debemos de partir con un concepto de humildad. Decía Bill Gates que los latinoamericanos tenemos que darnos una inyección de humildad. Y aquí hemos caracterizado a nuestro país por la ignorancia de la arrogancia. Es decir, cada uno es propietario de una verdad absoluta. Y de esa forma no vamos a construir la nueva Nicaragua. Claro. Los chilenos se dieron cuenta que bajo Pinochet hubieron reformas que eran positivas y por lo tanto no destruyeron esos mecanismos, esas instituciones. Aquí en Nicaragua queremos inventar cada 4 o 5 años la historia. En eso se ha equivocado el gobierno del presidente Ortega, en eso se han equivocado los gobiernos anteriores. Tenemos que darle continuidad y estabilidad a este país. Si no logramos eso, nos vamos a hundir como el Titanic. Ya esto están los indicadores económicos, sociales y políticos. Nicaragua está rezagado. Nos hemos ganado el premio del fracaso. Don Bosco, vamos ahora al contexto internacional. Hoy el Papa Francisco ha visitado Irak, ¿no? Y esto ha sido un elemento que ha destacado la información internacional, particularmente por lo que pueda significar esta visita papal a ese país. ¿Cuál es su lectura, este acercamiento? Mira, es importante que tomemos en cuenta que el Vaticano, que es un Estado muy pequeño, tiene una enorme autoridad moral en el mundo. Y ese mismo Vaticano ha expresado su preocupación por la situación de Nicaragua. Es decir, somos uno de los ejes de crisis en el mundo. Y la Iglesia Católica, que aquí en Nicaragua, en esta crisis que tiene más de 2 años, ha jugado un papel activo, ha expresado humanísticamente su preocupación, lo que no he visto de parte de los evangélicos. Han mantenido un silencio sospechoso en toda esta crisis humanitaria. No han llenado su función de responsabilidad social y religiosa ante la crisis de la sociedad nicaragüense. Por lo tanto, no me sorprende esa visita del Papa en un lugar que es uno de los ejes más calientes de los conflictos que contraponen lo que se llama las colisiones de las civilizaciones, es decir, la tolerancia religiosa, la intolerancia de otros sectores. El consenso entre la democracia y la modernización en una sociedad como Irak, que lo necesita imperativamente. Y no olvidemos que al otro lado de la frontera está uno de los países que representa un gran reto al sistema internacional, como es el régimen integralista, conservador, reaccionario de Irán, el de los ayatolás.
Ahora, me llama la atención un tuit, uno de los primeros tweets, de hecho, que ha publicado la cuenta del Papa Francisco, ¿no? La cuenta oficial. Dice: vengo como penitente que pide perdón al cielo y a los hermanos por tantas destrucciones y crueldad, como peregrino de la paz en nombre de Cristo, príncipe de la paz. ¿Cuánto hemos rezado por la paz en Irak? Dice. Es comprensible, en Irak han habido miles de muertos. En Irak había un régimen autoritario que lo encabezaba Saddam Hussein, pero indiscutiblemente el pueblo de Irak, como el pueblo nicaragüense, se merece un mejor futuro. Y yo creo que esa expresión de solidaridad del Papa Francisco es importantísima. Tomemos el ejemplo y cómo podemos aplicar esa filosofía a la situación de Nicaragua. Aquí no se está disparando entre los grupos armados, pero sí vemos esa presión, esa agresión sistemática de parte de las fuerzas de seguridad ante cualquier opinión que sea diferente a la que trata de imponer el régimen. Yo creo que eso no es, en el siglo XXI, no es el modelo que queremos para Nicaragua. Yo creo que el Partido Sandinista tiene derecho a ser parte de este proceso político, pero en un sentido modernizante. Es decir, no puede ser un partido que hasta el día de hoy no hemos visto cuáles son los nuevos candidatos a diputados. Al del día de hoy no sabemos si van a haber o no nuevas opciones presidencialistas dentro del Partido Sandinista. Hasta ahora la carga de ese mensaje democrático ha sido únicamente de la oposición. Pero yo creo que los medios de información también tienen que hacerse esa pregunta y hacérsela inclusive a los representantes, a los voceros del Frente Sandinista. Porque la democracia es un proceso integral, no es solamente derechos para un sector de la población, son obligaciones para toda la sociedad. Si no aceptamos ese principio, difícilmente vamos a lograr la estabilidad, el crecimiento económico y el optimismo, porque recordémonos que los cambios en Europa Oriental fueron hechos en base a la esperanza, ayudados por otro gran papa, Juan Pablo II, que jugó un papel fundamental. ¿Quién es el hombre que va a traer ese mensaje aquí en Nicaragua? ¿Quiénes son los actores que necesitamos que respalden las demandas de la sociedad nicaragüense? Porque en toda crisis terminemos con ese mito que solo los nicaragüenses podemos resolver nuestros problemas. Siempre, históricamente y en todos los países del mundo, ha habido una componente externa y la componente nacional. Y nosotros tenemos que asegurar ese matrimonio entre lo que respalda a la comunidad internacional y las expectativas de la sociedad nicaragüense. Don Bosco, ha habido cambios, ¿no?, en la política de Estados Unidos, incluso hay un nuevo presidente, Joe Biden, y ha habido también una postura bastante firme en cuanto a lo que está sucediendo en Nicaragua. De hecho, altos funcionarios de Estados Unidos han criticado, por ejemplo, la falta de acceso o la libertad de prensa que no existe en Nicaragua, los cierres de los espacios democráticos. ¿Qué se puede esperar de estos nuevos funcionarios que trabajan ahora con Joe Biden? Hay quienes decían que son funcionarios muy preparados, muy conocedores de las acciones que ocurren, ¿no?, en estos países como el nuestro. Sí, mira, yo creo que es importante y a mí me ha sorprendido la indiferencia de parte de los medios de información nicaragüenses del discurso del secretario de Estado Blinken. Dijo claramente que los Estados Unidos van a apoyar los procesos de democratización. También dijo que no van a haber intervenciones militares, pero subrayó el hecho de que los Estados Unidos va a liderar coaliciones. ¿Qué quiere decir eso? Que va a juntar esfuerzos con las democracias en América Latina, con la Unión Europea, que tienen principios y filosofías similares, para promover los procesos de cambio a través del diálogo y procesos democráticos. ¿Qué quiere decir en concreto? En el caso de Venezuela se reiteró el concepto de que Venezuela, dado la naturaleza de su régimen autoritario, la envergadura de la inmigración de Venezuela constituye una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y algunos comentaristas tratan de ridiculizar ese concepto. No, eso tiene una dimensión diferente. Las inmigraciones venezolanas a Brasil, Ecuador, Perú, desestabilizan la región, provoca migraciones, provoca crisis económica. Y la administración Biden
está presionando en ese sentido, es decir, promoviendo un diálogo en Venezuela para que se llegue a una salida electoral que permita un cambio de régimen en sentido democrático. Y no ha mencionado ahí bajo ningún punto de vista que debe desaparecer el partido chavista, pero sí que las reglas del juego sean similares, el metro que se aplica sea idéntico para todos los actores políticos. Esa misma preocupación se refleja en el caso de Nicaragua. Si nosotros no somos capaces como sociedad de construir un proceso político en el cual se participe en igualdad de condiciones de acuerdo a las normas internacionales, vamos a sufrir un aislamiento similar al de Venezuela, una Venezuela light, podríamos decir, en el cual no vamos a tener ni inversión ni acceso al sistema internacional financiero, y solamente Nicaragua va a estar en condiciones de recibir ayuda o apoyo por razones humanitarias. La administración Biden tiene una filosofía diferente a la de Donald Trump, que promovía, digamos, presiones unilateralmente. Aquí vamos a ver un concierto de naciones cuyo resultado, desde mi punto de vista, va a ser mucho más efectivo que el tremendismo que nos había, digamos, acostumbrado Donald Trump. Aquí vemos la diplomacia de la corbata, el raciocinio y la sistematicidad de la política exterior norteamericana, que está tomando una vez más su puesto en el mundo, es decir, el liderato, y promueve la democracia a través del ejemplo. Y eso es importantísimo. No hay tolerancia hacia los sistemas autoritarios. Hay competencia con China, hay cooperación en las áreas que es posible, pero nosotros somos suscriptores de la Carta Democrática Interamericana, que dice específicamente: los pueblos de América tienen derecho a vivir en libertad y los gobiernos a facilitar esas condiciones. No nos están pidiendo ni más ni menos que lo que se espera de cualquiera de los países de la región. Cómo no, muchísimas gracias por su análisis en relación a estos dos importantes temas de coyuntura, ¿no? La primera, la visita del Papa Francisco a Irak, una visita muy simbólica y donde pues el Papa Francisco ha pedido también perdón y a promover la paz en ese territorio. Y también, por supuesto, la postura que tiene Estados Unidos ahora con la administración de Joe Biden y su política exterior hacia Nicaragua, una política bastante clara en favor de las libertades públicas, en favor de la democracia y también en búsqueda de un acuerdo, ¿no?, que permita esta salida de la crisis sociopolítica disponible en las diferentes librerías de su preferencia. Gracias nuevamente y vamos a hacer una breve pausa comercial. Al regresar, más información de interés para usted. Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros acá en la edición mediodía de Noticias 12. Hoy por la mañana las autoridades del Ministerio de Salud han inaugurado lo que ellos denominan un centro de atención para personas con drogadicción o alcoholismo, que está ubicado en Bolonia. La información es relevante por el hecho de que este centro funcionará o está funcionando a partir de esta mañana en una propiedad confiscada al organismo conocido como CISAS, que funcionaba en Nicaragua y a quien se le despojó de personería jurídica. Gabriela Solórzano conversó con quien dirigía esta organización no gubernamental en Nicaragua y nos cuenta qué significa esta inauguración en una propiedad confiscada. En Nicaragua vuelva a primar la legalidad, vuelva a primar el respeto a la ley y a la Constitución, y nosotros podamos retomar nuestro trabajo y, por supuesto, nuestros bienes. La inauguración de este centro el día de hoy es nada más un esfuerzo por tratar de borrar lo que por 35 años nosotros hicimos.
pero lo principal del trabajo de CISAS está en la mentalidad, en las prácticas de cientos de miles de personas que fueron tocadas por CISAS. Nos duele muchísimo que hoy estén inaugurando ese centro, un centro que dedicó todo su esfuerzo a promover la lucha contra la violencia, la lucha por la dignidad de las personas y especialmente la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas. Definitivamente que nuestra demanda legal continúa, nuestra denuncia internacional continúa, ¿verdad? Estaremos presentando en los próximos días documentación adicional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reclamar, dado que no ha habido una respuesta en el ámbito nacional a nuestras demandas. Es decir, nos han dejado una vez más en indefensión total. Y ahora, con esta nueva arbitrariedad, consolidan esa violación de nuestros derechos y esa violación de la legalidad en Nicaragua. Ahí teníamos a Ana Quiroz, quien antes dirigía el organismo CISAS, que fue despojado de su personería jurídica. Ahora, esta mañana, el MINSA inauguró un centro para atención a personas con problemas de alcoholismo y drogadicción. Cambiamos completamente de tema. José Adán Aguerri, economista y expresidente del COSEB, está proponiendo al menos 3 aspectos que permitirían el retorno de las líneas aéreas americanas a Nicaragua. Hay que recordar que debido a las estrictas medidas de bioseguridad que ha impuesto Aeronáutica Civil en nuestro aeropuerto, ha limitado de alguna manera el retorno de las conexiones internacionales. La primera es equiparar el protocolo de bioseguridad, en el caso de Nicaragua, al protocolo de bioseguridad que se utiliza a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa en Nicaragua? Vos le estás exigiendo a las líneas aéreas que tienen que mandar de 3 días antes los exámenes negativos de las tripulaciones aéreas. Estás exigiéndole a las líneas aéreas que tienen que mandar 3 días antes los exámenes negativos de los pasajeros que van a venir en ese vuelo. De hecho, eso es lo que hace es que una persona que quiera volar hoy porque tiene una emergencia no lo puede hacer. Y en el mundo ya se está avanzando en esa dirección. Pero ¿qué es lo que sucede? En esta situación, las tripulaciones de las líneas aéreas americanas no están, por supuesto, tomando la decisión, mientras esto se mantenga, de regresar al país. Entonces, ¿qué es lo que está viendo? Tenemos a Avianca con 3 vuelos diarios, que es una línea aérea latinoamericana. Tenemos Copa, que es una línea aérea latinoamericana con 3 vuelos aparentemente ya a la semana en esta fecha, o pronto a que sea así, pero ninguna línea americana, por una situación de sus propias leyes y por una situación de las mismas situaciones que manejan los sindicatos de aviación en relación a sus tripulaciones, a sus afiliados, y eso hace que desde ahí tengamos un problema de que no van a venir estas líneas aéreas mientras esto no cambie. Pero eso nos lleva a una segunda situación, Marco, que es que aparte de ese equiparamiento que tiene que ver de protocolo, tiene que autorizarse la realización de pruebas rápidas en el país. Y esto por doble vía, porque el mundo entero, en esa búsqueda de equilibrio, lo que está haciendo es permitiendo, siendo cuidadosos de que no entren personas contagiadas, afectadas con el COVID a sus países. Lo que vos tenés que entregar a la entrada al país es un examen negativo, ya sea de la prueba molecular o PCR o de la prueba rápida o de antígeno. ¿Qué significa esto? Que no necesitas, como en el caso de Nicaragua, donde solo existe la prueba molecular o PCR,
tener que recurrir a esta prueba. Entonces, mientras aquí te exigen el PCR y solo te ofrecen el PCR para poder viajar hacia estos países, en el mundo tenés la posibilidad de utilizar cualquiera de esas dos pruebas. Y el tercer elemento dentro de las pruebas rápidas son los costos más bajos y las mejores facilidades logísticas. Una prueba rápida te sale hasta 7 veces el costo más bajo de una prueba molecular. Entonces, yo ayer hacía un ejercicio rápido de cotizar un viaje de Managua a El Salvador entre el 16 de marzo y el 7 de abril, y te salía ese pasaje en $740 más $150 del examen PCR para ir a El Salvador y ponerle el mismo precio del examen para regresar. Entonces estás hablando de que ir a El Salvador te cuesta $1,040 un vuelo de 40 minutos o menos. Entonces, lo que te costaba antes viajar a Europa en un vuelo de 9 horas a Madrid, por ejemplo. Entonces, esas incongruencias son las que están produciendo este tipo de falta de respuesta de las autoridades. Ahí teníamos a José Adán Aguerri, expresidente del COSEB y economista nicaragüense. Hacemos una breve pausa comercial. Al regresar, más información para usted. ¿Tienes alguno de estos modelos? Estos vehículos están llamados a revisión por un posible desperfecto en las bolsas de aire de la marca Takata. El problema radica en el ingreso de humedad al detonador, que ante una colisión puede llegar a explotar, proyectando fragmentos sobre el conductor y el pasajero. Más de 100 millones de vehículos de diferentes marcas alrededor del mundo se han visto afectadas. Para saber si tu vehículo se encuentra involucrado en este llamado, ingresa ahora en www.takata.com.ni. Pedro es un empresario exitoso, pero en temas del aseo ha descuidado su empresa. Eso le ha quitado la paz y lo está empezando a estresar. Toma el teléfono y decide hacer una llamada a Serlisa, solicitando ayuda de inmediato. En poco tiempo, tenía su empresa como nueva. Y es que en Serlisa garantizamos que tu ambiente esté agradable, con personal permanente, responsable y capacitado. Contáctanos al 22 55 97 45. Serlisa, calidad y experiencia que marca la diferencia. ¿Sabes cómo protegerte contra las picaduras de mosquitos? Primero, elimina criaderos de mosquitos, casa y alrededores. Si estás en un lugar donde hay muchos mosquitos, vístete con ropa manga larga y usa pantalones. Usa repelente sobre la piel y la ropa. Extrema medidas de prevención en mujeres embarazadas, recién nacidos y personas con enfermedades crónicas. Si duermes en una zona donde hay muchos mosquitos y riesgo a que te piquen, usa mosquiteros. Evita visitar lugares de agua estancada o acumulada, ya que pueden ser criaderos de mosquitos. Comparte esta información con tu familia y vecinos. Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue. Este es un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud y Canal 12. Continuamos con mucha más información. Gracias por estar con nosotros en Noticias 12. Según informaciones, líderes campesinos, en este caso particular Víctor Díaz, indican que ha rechazado una propuesta que le hizo Alfredo César, miembro de la plataforma UNIR, para justamente liderar este proceso de unidad desde el Partido Conservador. ¿Cuáles son los argumentos? Conozcámoslo. Hemos estado sosteniendo conversaciones con don Víctor Díaz, líder actual o coordinador actual del movimiento campesino, y su delegación que lo acompañó en estos días.
hemos analizado a fondo el Acuerdo Patriótico de UNIR, que contiene, como ustedes saben, con plena transparencia las reglas enteritas desde los principios y valores de la Nicaragua que queremos construir hasta la selección de candidaturas. Y hemos llegado a un acuerdo en principio con don Víctor. Se decidió hacer el anuncio hoy porque él tiene que regresarse a los territorios a presentarle a las estructuras del movimiento campesino el Acuerdo Patriótico de UNIR en detalle, poderlos conversar con ellos y esperaremos su ratificación para la posterior integración de él como director. Quiero decir lo siguiente, en UNIR los directores están a título personal, es decir, excepción hecha del Partido Conservador, que obviamente tenemos que ser institucionales por ser la casilla en que va a correr las candidaturas de UNIR. Exceptuando eso, todos los demás están a título personal. Y eso le explicamos a don Víctor, que independiente de que él tenga actualmente la responsabilidad de la coordinación del movimiento campesino, él, si así lo deciden, entraría a UNIR como director a título personal por campesinado, que es un ente mucho más amplio que el movimiento campesino. Vamos ahora a información de carácter internacional. El Papa Francisco ha iniciado y de hecho está realizando en estos momentos un viaje hacia Irak. Ahí fue recibido por el primer ministro y las más altas autoridades de esa nación. Veamos. El avión papal llegó puntual al aeropuerto internacional de Bagdad. Francisco apareció equipado con la mascarilla cuando el patriarca de los católicos caldeos, el cardenal Luis Sacco, subió a recibirle. El viento azotaba y por eso tanto Francisco como el cardenal Pietro Parolin llevaron el solideo en la mano. Irak recibió al Papa con nada menos que el himno de la alegría de Beethoven, un canto a la fraternidad. El primer ministro de Irak, Mustafa al-Kadhimi, acompañó a Francisco a la llamada zona VIP del aeropuerto. Estuvieron sentados más de 5 minutos hablando antes de dirigirse al coche que llevaría a Francisco al Palacio Presidencial. Pasearon entre personas vestidas con trajes tradicionales al son de la música. Por el camino, en algunos puntos, los iraquíes mostraron su afecto al Papa equipados con las banderas de Irak y el Vaticano. Francisco se convirtió así en el primer pontífice en poner sus pies en este país. Retornamos a nuestro país con más información. Algunos defensores de los consumidores están alertando a los ciudadanos, particularmente en esta temporada de Semana Santa que se aproxima, a estar pendientes de las fechas de vencimientos de los productos. Que debe revisar la persona cuando compre estos productos de potería es revisar la fecha de elaboración y el contenido y la fecha de vencimiento. 1. Y después fijarse que el pote no se encuentre con abolladura, o sea, chopeado como decimos popularmente, o se encuentre un poco inflamado o soplado como decimos popularmente. De igual manera con los empaques de bolsa, que se encuentren en perfecto estado, inclusive también las bebidas, que ahora tenemos un sinnúmero de marca. Hay que fijarse bien de que estas bebidas no encuentren en su interior, ya sea accidentalmente o porque no pasó por supervisión, bichos dentro de las bebidas, porque esto llevaría enfermedades o intoxicaciones a las familias nicaragüenses y a su entorno familiar. ¿Qué otros productos se deben de ver o digamos que son utilizables en la temporada y por ver, cómo saber que no están descompuestos, que no te van a hacer daño? Fijarse que en el sostén de las ramas, cuando vos los cortás, queda un líquido viscoso, reciente, y se coagula cuando ya lo cortás. Ese significa de que ese producto lo acaban de traer al centro de distribución y está fresco. No comprarlo cuando están remaduros, porque tienden a descomponerse con el tiempo. Y de esta manera usted también está evitando de que su familia sufra de intoxicaciones estomacales, especialmente los niños. De igual manera, los productos en general para todos los niños.
fijarse de que la fecha de elaboración, el contenido y la fecha de vencimiento, que no se vaya a vencer, digamos, en el próximo mes, que sí, la fecha de vencimiento tenga por lo menos un lapso de 3 a 6 meses para su fecha de vencimiento tope. ¿Qué tanto la población debe de cuidar la alimentación en esta Semana Santa, que es donde pues hay demasiados productos? La gente debe de ingerir los productos recientes, ¿verdad? Y fijarse muy bien cuando los va a elaborar en la cocina o los va a comprar, que las personas que se los estén despachando estén debidamente capacitadas y que estén debidamente resguardadas con guantes, mascarilla, etcétera, para evitar, digamos, contaminaciones, más ahora con el problema de la pandemia que aún persiste a nivel mundial y Nicaragua no ha sido la excepción de ella. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por siempre estar en contacto directo con nosotros a través de Canal 12. A las 6 de la tarde, ampliación de estas y otras noticias y, por supuesto, nuestras redes sociales siempre activas a cada instante.